¿Se me escucha, no? Allá atrás. Gloria al Señor. Le voy a pedir por favor que me acompañen en la Biblia, en el Salmo 28. Salmo 28 en las Escrituras, uno de los salmos que la hermana Pedro leyó, el Salmo 28. Y estaremos un poco hablando de eso. También mencionó en medio de sus palabras, parafraseó Pedro, sin darse cuenta, ¿verdad? No mencionó el versículo, pero la parafraseó y estaremos hablando de eso. Cuando nosotros preparamos los mensajes, oramos al Señor que el Espíritu Santo prepare el corazón de la gente que va a dirigir. Nosotros no nos ponemos de acuerdo con ellos, con ninguno de ellos lo saben, para que ellos pongan las canciones. De hecho, la única canción que yo elijo, por lo general, es la última canción, ¿verdad? Porque no es parte del devocional, es la última canción. Pero todas las canciones siempre y todos los temas son elegidos por ellos tienen la libertad, ¿verdad? De hecho, yo ni siquiera decido quién va a estar aquí. No me toca a mí eso. Yo tengo otra persona que está encargada de distribuir aquí. Pero todo aquel que se para aquí debe tener una vida consagrada al Señor. Debe conocer la Biblia, ¿verdad? Debe saber que delante de Dios hay que temer y tener gran reverencia. Dios debe ser respetado. Y también debe saber que la centralidad de todo lo que se diga y la gloria de todo lo que se haga no es para los hombres. No es para levantar el ego de los mortales, sino para exaltar la gloria de Cristo. Amén. Exaltar la gloria de Cristo. Y vamos a leer este texto completo, aunque la predicación está basada solamente en el versículo 9. La predicación está basada solamente en el versículo 9, pero vamos a leer el texto para que ustedes vean el trasfondo de por qué se dice ese versículo 9 en el Salmo 28. Y dice allí la palabra del Señor: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz a sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dale conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Voy a repetir ese versículo 9. Dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por el privilegio que me da de estar aquí con tu pueblo o con parte de tu pueblo para adorar, para proclamar tu nombre, para dar a conocer tus grandes hechos y tus obras, y también junto con ellos rogarte, pedirte estas peticiones que aquí se mencionan.
por tu pueblo a quien batalles, y por tu pueblo en toda la faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy se llama Una petición cuádruple. Así se llama. Una petición cuádruple. ¿Saben lo que significa cuádruple, no? Por si acaso. 4 peticiones. ¿Verdad? Voy a leer algunas versiones adicionales de ese texto. Todos dicen lo mismo en la primera parte, pero no todas las Biblias traducen igual la segunda parte de ese versículo. Dice siempre: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Otra versión dice, la traducción al lenguaje actual: sálvanos y bendícenos, llévanos en tus brazos, pues tú eres nuestro pastor. Sálvanos. ¿Se acuerdan de esa canción? Sálvanos, restáuranos, avívanos, Señor. Y así dice la traducción del lenguaje actual. Otra versión dice: guíanos como un pastor y llévanos en tus brazos para siempre. O cuídalos para siempre. O otra versión, que es la mayor que se repite en las distintas versiones, es: ensálzalos para siempre. En la mayoría de los textos, de las versiones que existen, lo que dice es: ensálzalos o enaltécelos para siempre. Este texto representa un permanente motivo de oración para padres, pastores y toda otra clase de líderes del pueblo de Dios. Voy a repetir esto. Este texto representa un motivo permanente de oración. Con ello quiero decir que esta oración debe estar permanentemente en nuestra boca. Continuamente debemos pedir esta oración. Es una petición que abarca 4 puntos e incluye todo un programa de éxito y prosperidad para aquellos por los que se intercede. O sea, Él está orando por ciertas personas para que Dios prospere y dé éxito a su caminar. ¿Y quiénes son esas personas por las cuales ora? Él dice: salva a tu pueblo. ¿Sí? Y vamos a ver en ese versículo, la versión Valera, la pueden buscar, vamos a ver esas 4 peticiones y vamos a discutirlas. Este es un buen texto que se usa muchas veces para felicitar a algún grupo de cristianos con los cuales tenemos afinidad o con los cuales simpatizamos. Y es un texto que debe ser usado permanentemente en las reuniones de oraciones de las iglesias de Cristo. Porque la Biblia enseña claramente que usted y yo no debemos cesar de orar por el pueblo de Dios. No debemos cesar de orar los unos por los otros. Hagamos pues un ruego, este ruego del salmista, no solo un asunto de meditación, sino un asunto de oración práctica. Oye, que esto no se quede solo como información en su mente, sino que usted comience a practicar la oración por su pueblo. Sinceramente, evalúese a sí mismo. ¿Usted ora por el pueblo de Dios todos los días? ¿O solamente se acuerda cuando viene a la iglesia? Ora por su pueblo. Ora por los cristianos. Sé sincero consigo mismo. ¿No? Pues entonces Dios le llama a orar por la salvación y la bendición del pueblo. El primer texto dice: salva a tu pueblo. La primera frase, note que dice: salva a tu pueblo. O en otra versión dice: sálvanos.
La salvación del pueblo de Dios está inseparablemente unida al poder de Dios a través de su Rey ungido. Escuche bien, dice el texto 28 que Dios bendiga no tan solo al pueblo, sino a su ungido. Ahí obviamente en el contexto está hablando David. Pero sabemos que David tenía y representaba a un rey ungido que estaba por encima de él. Un rey que ha estado esperando el pueblo y que ha sido anunciado por todas las edades. De hecho, eso es lo que significa la palabra el Cristo, o el Mesías en español, o el Mashiach en hebreo. Significa el ungido de Dios. Y la salvación tuya, mía y de todo el pueblo de Dios está inseparablemente unida a este ungido, enviado, elegido de Dios. Como lo dice en el versículo 7 y 4 de este mismo salmo, 7 al 8 del mismo salmo. El poder de Dios para los creyentes es precisamente el poder con el que levantó a Cristo el ungido de entre los muertos. Escuche bien, ese poder que está obrando y que obrará y que se moverá en medio de su pueblo y en medio de su vida es el mismo poder que operó en aquel que Dios levantó de entre los muertos, como lo dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice la Escritura que a este ungido Él le exaltó hasta lo sumo, Él lo exaltó hasta lo más alto. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice Pablo, cuando estaba orando con la iglesia de los Efesios, él oraba para que sus ojos fueran alumbrados y ellos pudieran entender esta verdad. Y dice allí, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así dice la palabra del Señor. Así que nuestra fuerza para luchar contra las fuerzas que se oponen y el adversario absoluto de nuestras almas son las fuerzas que provienen del Señor. Y eso es lo que enseña el texto. Y por eso él clamaba, oh Dios mío, a ti clamo. En Efesios se nos dice cómo guerrear contra el enemigo de nuestras almas y cómo guerrear contra las circunstancias que nos acaecen o nos acontecen en este mundo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12 dice como sigue: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos, dice, no tan solo te fortalezca. Miren los verbos que usa este texto. Primero, llénate de la fuerza de Dios, está diciendo. Y luego, vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El problema es que vivimos en este mundo como si no estuviésemos en guerra. Pero mientras usted esté en esta tierra, entienda que usted está en guerra. Y dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en la atmósfera. No está hablando de que él está en el infierno, no está diciendo que ellos están en el infierno, está diciendo que ellos están gobernando la atmósfera. Significa que usted y yo necesitamos poder. Y el poder declara ahí que no está en nosotros mismos, por ello es que tenemos que fortalecernos en quién. ¿Quién es el destructor de este mundo?
de las familias y de la unidad. Él, pues necesitamos su poder para poder luchar contra estas autoridades y potestades. En este texto se nos habla de dos grandes implicaciones. Primero, debemos tener una comunión real con Cristo por medio de la fe. La palabra comunión significa unión con. Comunión con Cristo no es saber que Cristo salva. Comunión con Cristo es vivir la salvación de día en día y experimentarlo a Él y a la dirección de su Espíritu Santo cada día que pasa. Por eso el Señor le dice a aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz algunos días. ¿Eso es lo que dice? No algunos días, cada día. El problema es que a veces creemos que podemos vencer menospreciando a Cristo. Podemos lograrlo con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría. Entonces, suceden cosas en el camino. Y nos damos cuenta y Dios nos hace entender que sin Él nada podemos hacer. Así que lo primero es, debemos tener una comunión real con Cristo por medio de la fe, o nunca seremos salvos, nunca. Y número dos, debemos disfrutar, no tan solo tener un encuentro personal de un día por medio de la fe, debemos disfrutar de una comunión regular con Cristo. ¿Vieron? Comunión, mira la palabra que estoy usando, regular. Con ello quiero decir que esa comunión regular debe ser la norma que nos define. Una unidad con unión, una unión con Cristo de forma regular. ¿Cómo? Ejercitando diariamente nuestra fe en Él. Ejercítate para la piedad. Tienes que trabajar con lo que se te da de manera diaria para desarrollar tu fe. Tienes que flexionar lo que te ha sido dado. Aprender a usar las herramientas y regalos que Dios del cielo te da. Él te da la fe, pero muchas veces la sabemos usar. Tenemos que ejercitarnos en la fe. O nuestra experiencia de salvación se deteriorará. Voy a repetir eso. Si no te ejercitas en la piedad, tu experiencia de salvación se deteriorará. Nota tu vida, mira tu vida. ¿Cómo está tu crecimiento en Cristo? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias de la vida? Tus decisiones son cristocéntricas o tuyocéntricas. ¿Eh? Cuando la situación te toma de sorpresa, explotas como un psiquitraque, como un petardo, como un cheribú, o reaccionas de una manera suave y apacible, amorosa, llena de gracia y de verdad. La mansedumbre de Cristo te define. Te conoces por el gozo y por el amor. Te conoces por la benignidad y la templanza. O estas cosas no se dejan ver en ti. Hay que huirte. Hay que huir de ti. Existen muchas cosas en esta vida que nos acorralan. Existen muchas cosas en esta vida que nos rodean. Y por eso continuamente necesitamos ser salvados. ¿Usted sabía eso? Por eso, el creyente siempre se encuentra en tres etapas.
o tres condiciones en este mundo caído. El creyente ha sido salvado. El creyente está siendo salvado. Y el creyente será salvado. Cuando hablamos del creyente ha sido salvado, estamos hablando de la justificación. Cuando estamos hablando de que el creyente está siendo salvado, estamos hablando de la santificación y la obra del Espíritu diaria en nuestro corazón. Y cuando hablamos de que el creyente será salvado finalmente, estamos hablando de la glorificación, cuando estemos con él en gloria. Y ya no habrá pecado, ni muerte, ni temor alguno. Pero tú y yo siempre estamos moviéndonos en uno de esos estados. Estamos viviendo en la salvación. A eso es que se le llama la Escritura: ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y se ve la obra de Dios operando en el corazón de sus hijos. Amados, son muchos los adversarios del pueblo de Dios. Por eso David oraba: Señor, guárdame de los que hacen iniquidad, de los que procuran mi mal. El Salmo habla de eso. Le llaman los adversarios, los enemigos. Y el pueblo de Dios tiene muchos adversarios. Y en muchas ocasiones nosotros nos convertimos también en el diablo o el adversario de nuestras propias almas. Porque la palabra diabolos significa uno que se opone. Y a veces nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios diablos. Nos oponemos a nuestro propio beneficio y bendición eterna. Saboteamos la relación con Dios y con nuestros semejantes por el egocentrismo o el querer que se haga nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y nos preguntamos: ¿pero por qué no están funcionando las cosas como yo me las había imaginado? Y es que nosotros le presentamos nuestra agenda a Dios y queremos que Él haga nuestra voluntad. Pero ¿sabe algo, amado? No fue así que Dios nos enseñó a orar por medio de su Hijo. Jesucristo nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. La mejor oración no es aquella en la cual usted le dice a Dios lo que tiene que hacer. La mejor oración es aquella en la cual usted le pide a Dios que Él haga lo que será más beneficioso para su alma. Porque una cosa es tu manera de pensar y tus planes, y otra cosa es su manera de pensar y sus planes. Hay una distancia de los cielos a la tierra en la manera en que Dios piensa y hace por encima de lo que usted y yo hacemos. Los planes de Dios no tan solo son temporales, y no solamente Dios piensa en usted en lo que tiene de frente. Dios ha planeado tu historia. Él ha escrito en su libro tus miembros y tus circunstancias. Y Él tiene un plan mejor que el que tú puedas idear, porque nadie es más sabio que Él. Y a través de la Escritura Él nos anima a confiar en Él de todo nuestro corazón y a no fiarnos en nuestra propia inteligencia, como dice el proverbio. El problema es que a veces creemos que somos más inteligentes que Dios. ¿Le digo algo? Hay gente que se gloria de las cosas que ha estudiado en la universidad. Yo estudié muchas cosas en la universidad, todo eso es basura. Es basura, literalmente es basura. Hay gente que se gloria de sus doctorados, eso es basura. Las cosas que Dios nos permite y el conocimiento que Dios nos concede no son para gloriarnos,
son para usarlos para bendecir a otros. Y tienen una función temporal para administrar la vida de aquellos que Dios pone a nuestra disposición. Pero la gente siempre está luchando por el estatus, por el ser visto, por la centralidad, por quién es el que tiene el poder. Yo sé quién tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? Porque de Dios es el poder, dice la Biblia. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Pero los seres humanos siempre están luchando con Dios por el trono de su corazón y por el trono de sus vidas, sin darse cuenta que cuando hacen eso se están autodestruyendo. Poco a poco, a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Porque no conocen el mejor plan de Dios. Amados, el diablo nos ataca. Y muchas veces pone en nosotros semillas para que nosotros nos autodestruyamos. Semillas como la duda. La duda. Semillas como la desconfianza. Como la tibieza. Necesitamos entonces ser salvados de la duda. Necesitamos ser salvados de la desconfianza. Necesitamos ser salvados de la tibieza, de la frialdad. Necesitamos ser salvados de la pereza en la lectura de la palabra. Tenemos que decir: Dios, sálvanos. Mira estos pensamientos que se agolpan dentro de mí que no me dejan vivir para ti correctamente. Enséñame a confiar en ti de manera plena. Señor, trabaja con mis dudas y con mis miedos que me paralizan y me obstaculizan. Guíame por tus sendas de justicia, por amor de tu nombre. Trátame, Señor, conforme a tus misericordias. Acuérdate que soy polvo. Lejos de ti, como decía el Salmo, soy como los que descienden al sepulcro. Ayúdame, Dios. No me dejes. No te tardes. Tenemos que pedirle al Señor que nos salve de la pereza en la lectura de la palabra de Dios. La pereza en todas las prácticas edificantes. ¿Cuáles son las prácticas bíblicas edificantes? Las disciplinas espirituales. Hay un libro que se llama Disciplinas Espirituales. Sería un buen libro para que toda la iglesia lo leyera en algún momento. Algunos aquí lo han leído, porque se dio en un curso de ser. Disciplinas espirituales. Para nosotros crecer y permanecer en lo que a Dios le interesa. Todas estas cosas mencionadas, la duda, la desconfianza, la tibieza, la frialdad, la pereza en la lectura y en las prácticas espirituales, son la orden del día en muchos cristianos en las iglesias de hoy. Cuando tú miras las congregaciones, a veces se reúnen un sinnúmero de personas. Hay iglesias que tienen cientos y otros miles, y algunos más pocos, pero todos tienen algo en común. Muchos han perdido el norte. No están disciplinados en las cosas que se edifican y no leen la palabra como debieran hacer. Una iglesia poderosa es una iglesia que ora. Una iglesia poderosa es una iglesia que ayuna. Una iglesia poderosa es una iglesia que se centraliza en las escrituras. Una iglesia poderosa es una iglesia que tiene comunión los unos con los otros. No comunión superficial, comunión profunda. Cuando digo comunión superficial es que los días de culto, ¿qué hacemos? Nos vemos, Dios te bendiga. ¿Está todo bien? Sí, bien, hermanos. Yo aquí bien, en Victoria.
Y eso es toda la conversación. ¿Eso es comunión? Dígame, ¿esa es comunión? ¿Esa es la comunión que dice la Biblia? No. La palabra comunión significa tener cosas en común. Tenemos que aprender a sufrir juntos. Tenemos que aprender a llorar juntos. A reír juntos. A amar como Dios nos ama. A buscarnos los unos a los otros. A ayudarnos en medio de las necesidades. A profundizar. A comer juntos con alegría y sencillez de corazón, pero también cuando vemos la necesidad del hermano, no huirle por temor a que no sabemos qué decir. Si no sabes qué decir, pues entonces no digas nada, pero está con él. A veces la mejor palabra no se dice, a veces decimos muchas frases bonitas, pero son frases que muchas veces son hasta dañinas, porque no son genuinas, ni transmiten lo que verdaderamente se siente en el corazón. ¿Verdad? ¿No le ha pasado eso? Y hacer una hermano así, y ya. No, sinceramente, preocúpate por tu hermano, ama a tu hermano. Sacrifícate por tu hermano. Comprométete con tu hermano. Trabaja por y para tu hermano. Servíos por amor los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. El problema es que muchos de nosotros estamos tan centralizados que no tengo tiempo. ¿Qué tengo que hacer esto? Pues haz tiempo. Programa el tiempo. Es lo que tenemos que hacer. Es que tú no sabes mi vida. No, sí, yo sé que para las cosas que te interesan, siempre vas a sacar tiempo. Pero para las cosas que verdaderamente son importantes para Dios y para la edificación del pueblo, ¿tenemos tiempo? Amigo que me escuchas por las redes, ya sea de aquí de Batey o de alguna otra iglesia, ¿qué te llevó a no congregarte con el pueblo? ¿Qué te lleva a siempre tomar tus decisiones y alejarte del pueblo? ¿Hay unidad en tu corazón con Cristo y con su pueblo o simplemente es algo superficial? Medita en tu corazón y no dejes que la tibieza y la indiferencia te consuman. Todas estas cosas mencionadas, como dijimos, son la orden del día en muchas iglesias. En Apocalipsis, Cristo habla de las iglesias mencionando estas mismas cosas. Él trae a colación estas cosas y luego hace un llamado al arrepentimiento. Él le dice a las iglesias, sean fervorosos, sean celosos, arrepiéntanse, vuelvan a las primeras obras, vuelvan al primer amor. Cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, Él nos enseñó a pedir de la siguiente manera. Él dijo, líbranos del mal. No con ello quiere decir que seríamos librados de las dificultades y pruebas de esta vida. Eso no es lo que significa esa oración. Líbranos de toda dificultad y prueba en esta vida. Si usted cree que cuando Cristo habló eso es lo que significaba, usted está equivocado. Pues la Escritura dice que Dios usa todas las cosas, para la gloria suya y para el bien de su pueblo. Además, según las Escrituras, los creyentes, y esto lo dice en Romanos 8:35, pueden pasar por tribulación, por angustias, por persecuciones, por hambre, por desnudez, por peligro y por espada. Jacobo, el hermano del apóstol, Jacobo el
A Pablo le cortaron la cabeza, ¿con qué? Con una espada. Así que lo que le sucedió es, él fue perseguido y fue aprisionado y pasó por tribulaciones. Él era cristiano. Y él oró, líbranos del mal también. Así que este texto no significa que no pasaremos por dificultades. De hecho, cuando Pablo quería deshacerse de uno de los problemas que le aquejaba y le pidió al Señor encarecidamente que lo librase, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a los discípulos le dijo: en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando el Señor dice líbranos del mal, significa otra cosa, y de eso vamos a aprender hoy. Dice también en Romanos 8:36 que los cristianos son llevados como ovejas al matadero, como está escrito: somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero ¿sabe algo? Me gusta lo que dice en el Salmo 30, en Romanos 37 al 39. Dice que todas esas cosas, tanto lo que mencionamos al principio, persecuciones, situaciones difíciles, dificultades y aún el asesinato, no impedirán nuestra victoria a causa de nuestra unión con Cristo. Por eso dice confiar, yo he vencido al mundo. Y por eso en ese texto en Romanos dice que ustedes y yo, los que hemos creído, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de tal manera que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás conectado con Cristo, el amor de Dios hacia ti es algo que nunca se acabará. Por lo que el significado de la palabra que Jesús emplea en el Padre Nuestro se refiere más bien al malo. Otras versiones de ese texto dicen: líbranos del maligno. Usted ve diferentes Biblias, algunas dicen líbranos del mal y otras dicen líbranos del malo o líbranos del maligno. Y así se traduce en muchas de las Biblias. Así que no se trata de un seguro contra accidentes, sino un seguro contra los designios del autor de tales accidentes, que puede provocarnos como lo hizo con Job. Obviamente, con permiso de Dios. Satanás pensó para mal. Y los fines de él para contigo son dividirte, separarte, destruir y que tú maldigas a Dios y te mueras. Eso es lo que él quiere. Que tú blasfemes a Dios y te mueras de una vez. De espaldas a Dios, separado de él. Pero Dios lo permite con un propósito diferente. Dios tiene fines mucho más altos. Por eso le llama el Altísimo. El Ayón. Qué lindo se escucha en el idioma el Ayón. O el Elión. El Altísimo Dios. Los propósitos de Dios son glorificar a Dios. Son afirmarte. ¿No lo mencionó alguien por ahí en el devocional? Establecerte, perfeccionarte.
como lo hizo con Job. Job finalmente fue afirmado en su fe, establecido de una manera más profunda en Dios. Te habita, oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento hasta el polvo. Como está escrito, Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el versículo 10, el versículo 10. Gracias, Señor. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Veis, hermanos míos, que lo que Satanás buscó en sus designios es devorarte, mientras que Dios se propone darte la gloria eterna por Jesucristo? Lo dice ahí, lo leímos. Uno busca devorarte, el otro darte la gloria eterna. Así, amados hermanos, cuando pedimos líbranos del mal o líbranos del maligno, es como si dijéramos: líbranos de que se cumplan los propósitos del enemigo, que puede aparecérsenos por engaño como un ángel de luz o como un león que quiere devorarnos. Pero el segundo texto, y estos son cortos, el más largo es el primero, los otros son cortitos. Si usted va nuevamente al Salmo, luego que dice bendícenos, salva al pueblo, ¿qué dice? Bendice tu heredad. Ahí dice bendice tu heredad. La palabra bendice se usa la mayor parte de las veces en la Escritura con este significado: decir bien, o hablar bien de algo o de alguien. Así que bendecir, la mayor parte de las veces se usa, si lo dice el ser humano, como decir bien o hablar bien de alguien o de algo. Cuando nosotros bendecimos a Dios, hablamos bien de quién? De Dios. Pero cuando la petición se dirige a Dios, expresa un significado mucho más potente y profundo que hablar o decir. Porque cuando Dios habla, sus palabras se transforman en acciones, crean circunstancias, transforman situaciones. Veámoslo en Génesis. Veamos lo que sucede cuando Dios habla en Génesis 1. No sé si se les haga difícil encontrar ese texto en Génesis 1. Y vamos a leer el versículo 3 y luego el 6. Y así les voy a decir los versículos. Primero dijo, y dijo Dios. Cuando Dios habla, sea la luz, y fue la luz. ¿Ve la diferencia entre
Cuando Dios habla y cuando usted y yo hablamos. Cuando usted y yo hablamos son solo palabras. No es como dicen aquí, que nuestras palabras crean circunstancias. O como la gente usa mal el versículo de que en tu lengua está la vida y la muerte, que no significa que tú puedes matar o eso, sino que significa que cuando tú hieres a tu prójimo, puedes matar su alma, herirlo, o puedes alegrarlo. Pero ahora la gente usa mal ese texto y lo lleva a lugares donde nunca tuvo Dios la intención de llevarlo. Tampoco es como le dice la gente, no, es que tú puedes hablar las cosas para que vengan a la realidad. Como enseña la nueva era, el espiritismo y otros libros que se han metido dentro de la iglesia, y ahora muchas iglesias se dedican a predicar esta enseñanza que no viene de las escrituras, que es básicamente satánica. Es Dios el que cuando habla hace la diferencia. Y cuando usted va al versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Porque la gente cree que el mundo es de una manera y la ciencia enseña que el mundo es de una manera, pero no es así, han engañado a toda la humanidad. El mundo no es como la gente piensa. En alguna ocasión se lo demostraré fuera de toda duda razonable. Pero cuando Dios habla, algo sucede. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. O sea, cuando Dios habla, las cosas son. Así que lo mejor que tú puedes hacer es decir, Señor, habla tu palabra sobre mí. Derrama tu consejo sobre mi vida. Permite que tus palabras se cumplan en mi vida. Cumple tu palabra cuando dijiste Jehová cumplirá su propósito. El versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Eso se llama ex nihilo, cuando Dios habla y las cosas simplemente se hacen. Vayamos al 20-24 de ese. Dice, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. En el 23 dice, y fue la tarde y la mañana y el día quinto. Y el 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y sigue así. Continúa en el versículo 26 al 29. Subrayelo y lo lea usted mismo. Note que en ese texto Dios dice bendice. La oración es, Señor, bendice. O sea, habla sobre tu pueblo y que las cosas que tú hables se cumplan. Eso es lo que está diciendo. Bendice. ¿A quién? A tu heredad. Cuando la petición tiene un objeto, en este texto el objeto de donde se va a derramar la bendición es la heredad. ¿Y quién es la heredad? El pueblo de Dios. Significa, cólmalo de tus beneficios. Así que cuando tú estás orando por el pueblo de Dios y estás diciendo, Señor, bendice a tu pueblo, tú le estás diciendo, Señor, cólmalo de tus beneficios. Porque la tierra entera está llena ¿de qué? De los beneficios de Dios. Le está diciendo, cólmalo de tus beneficios por cuanto se hayan necesitados de auxilio. Ellos necesitan tu protección y tu fuerza. Estas tres cosas son beneficios de Dios. Él nos auxilia, Él nos protege y Él nos llena de fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vieron? Qué maravillosa es la palabra del Señor. Allí dice tu heredad. ¿Y qué significa heredad?
Ahora no estoy hablando del pueblo. ¿Qué significa esa palabra heredad? Significa posesión legal o propiedad permanente. Así que le está diciendo, Señor, colma de tus beneficios a tu posesión legal, a tu propiedad permanente. ¿Qué Dios está diciendo de su pueblo? Ustedes son míos y son míos para siempre. ¿Vieron? Y le está diciendo, ustedes son míos y son míos para siempre. Aleluya. Este título fue aplicado por Dios muchas veces al pueblo de Israel, pero con propiedad, pero con más propiedad pertenece al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Todos los judíos y gentiles que han sido circuncidados en su corazón y tienen toda su confianza en Jesucristo. Si usted es parte del pueblo que ha sido alejado o anexado al Israel de Dios, lo es por la circuncisión del corazón, por la obra de Dios, por medio de Jesús. Quien adquirió nuestra vida y nos libra del enemigo, no tan solo de los juicios en contra del adversario como sucedió con Israel en medio del pueblo de Egipto, sino que lo hizo por el precio de la sangre del Cordero de Dios. Él te adquirió, como dice Efesios. Vayan a Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14. Allí dice la palabra del Señor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran los primeros que esperaban en Cristo? Los creyentes judíos. Pero ¿a quién fue escrita esa carta? A la iglesia en Éfeso, que eran gentiles. ¿Vieron? Primero le habla de nosotros. Y ahora habla, dice claramente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. El sello de propiedad legal con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el sello de propiedad legal? El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Quién es la posesión en este texto? La iglesia del Señor. Judíos y gentiles creyentes. El Israel verdadero de Dios. El verdadero Israel de Dios. Pero es que hay un pueblo aparte, y los gentiles, la iglesia es una cosa y los judíos otra. ¡Mentiras! Nosotros no debemos ser tropiezos a judíos, o sea, a israelitas que no conocen a Dios, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Ven? Eso es lo que enseña la Escritura. Hay un solo pueblo porque Cristo no es bígamo. Él enseñó que era un hombre con su mujer. Lo que pasa es que en ese pueblo está compuesto de toda tribu, lengua y nación. Y Dios quiso revelarse por medio de un pueblo para dar a conocer la venida del Mesías. Pero en su plan desde el principio estaban todas las naciones que vendrían delante de él, en arrepentimiento y fe.
Porque la tierra es del Señor. El mundo es suyo. Amados hermanos, dice, pastoreados. Salva a tu pueblo. Bendice tu heredad. Pastoreados. David mismo había sido pastor y se consideraba ahora como un pastor de Israel. Pero él reconoce su nulidad. ¿Sabe lo que significa la palabra nulidad? Que le da un cero a la izquierda como pastor. Él reconoce que él no era la clase de pastor que el pueblo necesitaba. Pero él había sido pastoreado. Así que él suplica al Omnipotente que se convierta en el verdadero pastor. Que él sea el pastor que alimente, proteja al rebaño, como lo hizo con él y él confesó en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y aquí dice él, Señor, salva a tu pueblo, bendice tu heredad, pastoréalos. ¿Ven? Está pidiéndole al Dios vivo, sé tú el pastor verdadero de tu pueblo. Él pide esto porque él sabe que el pueblo a veces puede llegar a ser obstinado y difícil de gobernar. ¿Qué usted cree? El pueblo de Israel era un pueblo obstinado. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo usted dice que eso, hermano? ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia del Señor en la tierra? ¿Puede ser rebelde y obstinada muchas veces? ¿Serán difíciles de tratar? Piensa en la siguiente pregunta. ¿Cómo sería la iglesia de Jesucristo si todos se comportaran como usted? Si todos fueran tan fieles como usted al congregarse. Si todos fueran tan fieles como usted al comunicar la verdad de Dios y al vivir la verdad de Dios de día en día. ¿Cómo sería la iglesia de Dios si todos fueran como usted? Ya yo me hice la pregunta a mí, yo estoy incluido en eso. Si fueran como yo, fuera un desastre total. Pero tal vez si es como usted sería mejor. La mayoría de la gente se congrega cuando le da la gana, cuando le sobra tiempo y por las razones equivocadas. Y siempre busca hacer las cosas para sí que le convienen, que le gustan y buscan siempre su comodidad. Mucha gente en las iglesias son acomodaticias. ¿Está bien dicho eso? Todo a mi comodidad. Pero ¿quién dijo que ser cristiano tiene que ver con la comodidad tuya? Amado hermano, si tú buscas comodidad, no le sirvas a Cristo. Porque si tú le sirves a Cristo, ¿sabes? Este mundo será tu enemigo. Padecerás persecución y serás aborrecido por todo por causa de su nombre. Por todos. Porque el mundo tiene su manera de pensar y escucha lo suyo. Pero el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Amados, ¿no sienten estos muchos pastores y líderes en las iglesias? ¿No sienten esto muchos esposos y esposas piadosas con sus hijos? Señor, salva a mi hijo, bendice a mi hijo, pastorea a mi hijo, salva a mi esposa, bendice a mi esposa, pastorea a mi esposa, salva a mi hermano, a mi madre, y así puedes enumerar
Señor, bendice tu heredad. Cólmalo de tus beneficios. ¿No ves acaso la necesidad de orar al príncipe de los pastores? Y termina diciendo el texto: ensálzalos para siempre. O abrázalos. Dice, como dice el pastor, ya dice abrazar. O levántalos. O enaltécelos. Eso es lo que significa. Para siempre. Este es el objeto primero de esa petición. No hay verdadera ensalzamiento. No hay sustento. No hay abrazo ni enaltecimiento. Ni presente ni futuro. Sin Dios. Por eso es que él le pide a Dios: Señor, que seas tú y tu presencia lo que levante al pueblo, enaltezca al pueblo, abrace al pueblo, sustente al pueblo. Oremos. Vamos a orar, hermanos. Señor, salva a tu pueblo. Bendice a tu heredad. Pastoréanos, oh Dios, y susténtales para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que esa sea nuestra oración. Cantemos al Señor. Mas el Dios de toda gracia. Eso es lo que vamos a cantar al Señor.